bien. Ya. No voy a utilizar la pantalla porque estoy entrando con mi celular. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Está muy bien, excelencia. Ahora está excelente. Muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, iba a poner unas vistas, pero lo dejamos nomás. Entonces, yo le decía que estoy personalmente muy vinculado a las obras misioneras pontificias desde muy pequeño. Yo he sido obispo vicario apostólico de Jaén, en el nororiente del Perú, y para mí la Amazonía es parte, yo diría, connatural. Yo en este momento soy arzobispo de Huancayo, que está a 3.250 metros de altura, un poco lejos de la Amazonía. Entonces, y ahora estoy muy metido en la red eclesial panamazónica y en la conferencia eclesial de la Amazonía, que el próximo 26 y 27 de octubre se tendrá la primera experiencia, yo diría, misionera de la Iglesia con la conferencia eclesial desde el 26 y 27 de octubre próximo. Bien, lo primero que quería yo transmitirles es que la esperanza y la misión en medio de la pandemia del COVID-19 y después de la pandemia tiene un lugar especial en el corazón de la Iglesia y en el corazón también de cada uno de nosotros. Si algunos vocablos, como es la confianza, la expectativa, la seguridad, tienen relación con la esperanza, porque como dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, nos dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estas palabras de Jeremías también enmarcan todo lo que significa también, en definitiva, nuestra vida eclesial. Esta vida eclesial hoy, con el Papa Francisco, en este tiempo de de su en su edición de Colombia, ahí el Papa Francisco cita el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 9, cuando Jesús resucitado se encuentra con dos mujeres, María Magdalena y la otra María, que estaban llorando desconsoladas por la muerte de Jesús, y su consuelo era ir simplemente al sepulcro, y de pronto se dan cuenta que la piedra estaba removida y que no estaba el cuerpo inerte de Jesús dentro del sepulcro. Y en este sentido, dice el Papa Francisco, que aparece Jesús de pronto, de manera inesperada, y les dice a las mujeres: alégrense. Y el mismo Papa Francisco, en esa meditación que tiene del plan para resucitar, manifiesta claramente que esas dos mujeres representan a la humanidad de hoy, nos representan a nosotros. Y Jesús les hace pasar del desánimo, de la tristeza, a una misión. La misión de ir donde los apóstoles que estaban confinados, muertos de miedo por los judíos. Es la misión de anunciar la buena noticia de que Jesús ha resucitado, que Jesús ha vencido a la muerte. Esa es la misión que les da a las mujeres
y que da también a la Iglesia hoy. Mantener viva la esperanza en medio de circunstancias de dolor, de sufrimiento y de muerte. Y es que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, es cierto, anunciando la buena nueva del reino, pero también con su propia vida de resucitado nos da a nosotros el sentido de nuestra misión hoy día. Por eso San Pablo también manifiesta en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este rebosar de esperanza, este desborde de alegría, de esperanza, en medio de situaciones de calamidad social y humanitaria que vivimos, es parte de nuestra misión de la Iglesia. Anunciar con nuestra propia vida la esperanza cierta de confiar en Dios. Y esta confianza es viva como instrumento de servicio a los demás. Mucha gente dice, tengo yo esperanza para cumplir este objetivo, etcétera, y cuando dicen tengo esperanza se refieren a un deseo. Pero la esperanza bíblica es una certeza. Y aquí está el fundamento de la misión. La actividad misionera de la Iglesia se fundamenta en esta certeza. No es un deseo, no es una probabilidad, porque como dice el salmista también, en Dios reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Por tanto, la misión de la Iglesia hoy, y de manera especial de las obras misioneras pontificias, hablan de una esperanza y se funda en esta fe en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios, que es Jesucristo. No es un escape de la realidad, es una esperanza activa, tanto personal como socialmente y eclesialmente, porque nos remiten a la fe y a la caridad. Esta palabra esperanza en la Biblia expresa confianza, seguridad en relación con el futuro. Ese futuro que para nosotros es incierto, para Dios es cierto. Cierto porque la gracia de Dios está presente en nuestra vida. Y podríamos decir, parafraseando las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Donde abundó las consecuencias del COVID-19, sobreabunda y sobreabundó signos de solidaridad efectiva que la Iglesia Católica a lo largo y ancho del mundo, con otras iglesias cristianas y no cristianas, con todas las personas de buena voluntad, estamos poniendo nuestro granito de arena. Por tanto, la misión que les confiere Jesús a esas dos mujeres y nos confiere a nosotros como iglesia es precisamente mirar hacia adelante con un sentido profundo de confianza, de admiración, porque Dios está acompañándonos, porque nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en el Dios de la vida, nos dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 21, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Esta introducción que he hecho para esta charla que les estoy dando a ustedes desde la realidad de los países bolivarianos nos enseña que tenemos que tener una visión de iglesia, no solamente la iglesia de los bolivarianos, sino también de la iglesia en América Latina. Y América Latina y el Caribe tiene de alguna manera un privilegio muy grande, porque la agilidad misionera de la iglesia en América Latina se demostró en 1968, cuando se realizó la segunda conferencia episcopal latinoamericana y caribeña en la ciudad de Medellín, en Colombia, donde estuvo por primera vez en la historia de la iglesia el Papa Paulo VI, primera vez que visitaba un territorio de América Latina. Esta agilidad de la misión de la Iglesia en América Latina hace que 3 años después de haber culminado el Concilio Vaticano II, la Iglesia en América Latina se puso en este movimiento misionero para poder aplicar las orientaciones del Concilio Vaticano II a América Latina y el Caribe. Esta agilidad para responder a las inspiraciones de Dios y decir qué es lo que Dios quiere que realicemos como iglesia en América Latina y el Caribe, es todo un proceso no sin dificultades, no sin errores y limitaciones, pero que definitivamente desembocó en esta quinta conferencia episcopal latinoamericana y caribeña realizada en Aparecida, cuando Jorge Mario Bergoglio, cardenal arzobispo de Buenos Aires, fue elegido para articular todo el compartir de los diversos grupos y diversos temas en un solo documento, como el que conocemos del documento de Aparecida. Este documento fue como una base fundamental para abrir desde América Latina el horizonte misionero de la Iglesia, no solamente en América Latina, sino también de la Iglesia universal. ¿Y quién iba a pensar en el 2007 que 6 años después de realizarse en la quinta conferencia en Aparecida, los cardenales que participaron en el cónclave en marzo del 2013 eligieran a un cardenal de la Iglesia en América Latina? Por tanto, es la Iglesia en América Latina la llamada para poder dar esta misión universal, este envío en misionero desde la persona del Papa Francisco. Nosotros ahora en América Latina y el Caribe tenemos esta grave responsabilidad, no solamente de acompañar al Papa Francisco, sino de acompañar el proceso de reforma misionera de la Iglesia. La reforma de la Iglesia que está impulsando el Papa Francisco, que ya hay algunos signos muy importantes y que definitivamente nos hacen pensar en que estamos viviendo un tiempo especial, en un tiempo, yo diría, de renovación, de una reforma silenciosa, sin estridencias, a veces también dura, en un proceso de reformar el rostro de la Iglesia, la vida y la misión de la Iglesia. Entonces, la misión surge con fuerza desde el momento en que Jesús envía a los apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio.
Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, nos debe conmover porque ahora no solamente las obras misioneras pontificias, sino toda la Iglesia en su conjunto se pone en un camino de servicio a la humanidad según las orientaciones del Concilio Vaticano II. Ese pueblo de Dios que peregrina hacia la casa del Padre, en medio de las tempestades y también las caricias de Dios, como dice San Agustín. Entre las dificultades, la Iglesia avanza en medio de dificultades, tormentas, pero también con esos signos de la ternura y la bondad de Dios que nos sobrecoge y que nos impulsa a ponernos en camino. Ponerse en camino nos da a nosotros la posibilidad de afirmar hoy en la Iglesia Universal y en nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe la experiencia espiritual de la sinodalidad. El Papa Francisco hace un tiempo dijo que la Iglesia en el siglo XXI tiene que ser una Iglesia sinodal, la sinodalidad, que es una característica de la Iglesia primitiva y de la Iglesia también en su historia con sus luces y con sus sombras. La sinodalidad no es un invento reciente, ni siquiera del Concilio Vaticano II. Es la experiencia de una Iglesia que Jesús deja en manos de nosotros, en manos de los apóstoles, para poder caminar juntos. Eso significa la sinodalidad y el caminar juntos en una sola dirección. Y la dirección es fundamentalmente cumplir la voluntad de Dios en cada circunstancia de la historia. No hay fórmulas mágicas. Y la sinodalidad implica, primero, escuchar a Dios, y escuchar a Dios desde su palabra, encarnada en una realidad concreta. Y escuchar no es lo mismo que oír, porque muchas veces oímos la palabra de Dios y decimos que la sabemos, incluso de memoria, pero no la escuchamos y la asimilamos en nuestra propia vida personal y comunitaria. Escuchar también el grito de los pobres, de los que sufren, de aquellos que están clamando a Dios como lo hace el salmista en muchas circunstancias. Esa súplica de que el Señor los salve, que el Señor es mi refugio, que Él es parte de nuestra riqueza, que sin Él no podemos hacer nada. Por tanto, es escuchar el clamor de los pobres hoy en nuestro contorno en el que nos toca vivir. Y por otro lado, también es escuchar, como dice el Papa Francisco, el grito de la tierra. Ese grito de la tierra maltratada, triturada, expoliada por intereses económicos y otros intereses ajenos al cuidado de la casa común. Por tanto, el primer gran fundamento de la misión es la sinodalidad, el ponerse en camino, escuchando. El escuchar nos enriquece, el escuchar nos fortalece, el escuchar de alguna manera nos hace familia, pueblo de Dios en camino. Un segundo aspecto de la sinodalidad es el discernimiento. El discernimiento que viene de San Pablo, que es el maestro del discernimiento, los frutos del Espíritu,
esa lucha constante entre el bien y el mal, significado por la luz y la oscuridad del Evangelio de Juan, y por tanto nos hace tomar conciencia de la existencia de una espiritualidad que nos hace discernir, distinguir entre aquello que viene de Dios y aquello que viene del mal espíritu. Y lo que viene de Dios nos impulsa a ponernos en camino buscando juntos su voluntad para ponerla en práctica. Pero también el espíritu del mal nos divide, nos jala del camino que es Jesús hoy y aquí en nuestro mundo y en nuestra humanidad, en América Latina y en los países bolivarianos. El discernimiento es clave para decidir las acciones que debemos realizar. Este discernimiento es un discernimiento para la acción, no es simplemente para la reflexión. Lógicamente, si queremos buscar la voluntad de Dios, tenemos que reflexionar sobre diversos temas, como por ejemplo, ¿qué hace la Iglesia hoy y qué debe hacer en este punto de la pandemia del COVID-19? Discernir también, después de la pandemia, qué va a pasar con la humanidad. ¿Seguirá igual que antes? Algunos dicen que seguirá peor que antes. ¿Y cuál es la posibilidad de que Dios, que sabe sacar cosas buenas de circunstancias negativas, podamos sacar cosas mejores para después de la pandemia, como lo dice el mismo Papa Francisco? Yo quisiera también ahora aterrizar que en este proceso sinodal de la Iglesia, de una manera mucho más explícita, se nos ha dado primero con la Evangelii Gaudium. La Evangelii Gaudium, que fue dada a conocer en noviembre del 2013, que es una, yo diría, una exhortación apostólica programática y que solamente en el número 1 del Evangelii Gaudium nos dice el mismo Francisco, 9 meses después de haber sido elegido, que en el encuentro con Jesucristo nace y renace la alegría. Esta base fundamental de nuestra iglesia misionera está fundamentado en Jesús, el misionero del Padre, el enviado para anunciar buenas noticias. Y creo que es muy importante fijarnos en Jesús como el misionero del Padre que viene hasta nosotros para dar testimonio de la verdad, de la buena noticia del amor de Dios, que se compromete, no solamente que habla, sino que se compromete, y se compromete hasta entregar su Hijo Jesús, su propia vida, en la plenitud de su vida, por amor a cada uno de nosotros. Su sangre derramada y su cuerpo entregado que celebramos en el misterio pascual que se actualiza en cada Eucaristía, nos da la fuerza para la misión. Es una misión eucarística, una misión que nos hace unirnos a Jesús, pero unirnos también a nuestros hermanos para actualizar su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Por tanto, Evangelii Gaudium es la base fundamental programática de este tiempo que estamos viviendo. Lo dice claramente en el mismo número 1. Esta exhortación marcará la vida y la misión de la Iglesia en los próximos años. Y estamos viviendo los próximos años.
Parece mentira, pero ya llevamos desde el 2013 más de 7 años y medio con este programa de acción pastoral, la alegría del Evangelio. Pero la alegría del Evangelio se une con la Laudato Si. La Laudato Si, que es la encíclica sobre el cuidado de nuestra casa común, nos hace tomar conciencia de esta experiencia, yo diría fundamental, que todos estamos en la misma barca, todos estamos en nuestra única casa común, no tenemos otra casa común. Y esta contemplación que Jesús en el Evangelio, contemplando la naturaleza, en armonía con su entorno natural, en armonía también con los que le rodean, nos hace tomar conciencia de estas 3 dimensiones de la misión y de la vida de la Iglesia. La relación con Dios, la relación con los hermanos, la relación con la naturaleza. Y esto nos hace tomar conciencia también de lo que el Papa Francisco, mirando a Jesús, pero mirando también a Francisco de Asís, nos hace tomar conciencia de la importancia de que todo está conectado, absolutamente todo está conectado. Y en un mundo fragmentado por el pecado, la espiritualidad de San Francisco de Asís, y esto lo dice claramente en la Laudato Si, nos enseña también una importante riqueza de esta sinodalidad en la Iglesia. Pero lo más importante, yo diría, es la relación que tiene Querida Amazonía, la exhortación post-sinodal, que todavía no cumplimos un año de haber terminado, y que fue una explicitación de la Laudato Si. Incluso en el número 39 de la Laudato Si nos dice el Papa Francisco que hay que cuidar uno de los pulmones del mundo, como es la Amazonía, no solamente como un grupo o como una experiencia, yo diría, geográfica o un bioma de la humanidad importante para todo el planeta y para toda la humanidad, sino que además por la riqueza de sus culturas, por los hermanos y hermanas que viven ahí de manera ancestral y que no solamente han cuidado la Amazonía, sino que además la han enriquecido por el intercambio de especies. Entonces, creo yo que es ver cómo un proceso, querida Amazonía, es hija de la Laudato Si y hermana, yo diría, la querida Amazonía, es hermana del documento final que el Papa Francisco en su exhortación, querida Amazonía, explícitamente desde el principio manifiesta que él asume a plenitud ese documento al final del sínodo, que es Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Querida Amazonía, y esto es lo más, yo diría, más rico, expresa pues un camino sinodal. Querida Amazonía es como el sueño de la Iglesia para los próximos años. Así como el Evangelii Gaudium nos orientaba a los próximos años, y lo estamos viviendo, Querida Amazonía nos lanza a una mirada y a una acción eclesial en la humanidad en los próximos años. Y esto es importante porque esta sinodalidad, este caminar juntos, nos hace tomar conciencia que no podemos detenernos, no podemos simplemente decir,
bueno, vamos a repetir lo que hacíamos antes. Entonces, querida Amazonía, es la puesta en práctica de la Laudato Si mediante la sinodalidad, ¿no? Por tanto, creo yo que es muy necesario reforzar esta sinodalidad porque la preparación del sínodo sobre la Amazonía, que dio pie al documento final y a la exhortación Querida Amazonía, ha sido fruto de todo un proceso de reuniones, de búsqueda de la voluntad de Dios, y por tanto creo que ahí está el meollo del éxito, porque no buscamos una ideología, no buscamos nuestro propio interés, sino más bien ese caminar juntos en la presencia de Dios, buscando cumplir su voluntad. Se calcula que han sido más de 87,000 personas de las ciudades y culturas amazónicas que fueron partícipes de reuniones, ¿no? Y de reuniones a lo largo y ancho de la Amazonía. Como saben, la Amazonía tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados y está comprendida en 9 países. El más grande, lógicamente, de la Amazonía es Brasil, con el 67% de la Amazonía. Después viene Perú con el 13%, Bolivia con el 11%, Colombia con el 6%, Ecuador con el 2%, Venezuela con el 1%, y las dos Guyanas y Surinam casi con el 1% de la Amazonía. Y una de las características fundamentales que podríamos decir así, que tiene que ver con la misión de la Iglesia, es su relación con la ecología, y una ecología integral. Antes, con San Juan Pablo II y con el mismo Benedicto XVI, se hablaba de una ecología humana y de una ecología natural. Y por tanto, querida Amazonía, y la Laudato Si, por supuesto, habla de una ecología integral. Y la ecología se habla de armonía, es decir, la armonía entre la relación con Dios, la criatura y la naturaleza. Cuando se rompe. Ahora, esto no quita, y conociendo la historia de Francisco de Asís, él también experimentó el sufrimiento, la contradicción y todos los problemas anexos a una integración, a una armonía entre su persona, su relación con Dios y su relación con la naturaleza. Esto podríamos decir que la Laudato Si, querida Amazonía, está todo conectado, ¿no? Cuando hablamos de ecología integral, no solamente hablamos de nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia Católica, sino también de todas las personas de buena voluntad. Y es indispensable una lectura atenta de querida Amazonía para percibir la armonía del conjunto, porque todo está conectado, especialmente en la Amazonía, porque es un bioma, es un ecosistema vivo, es uno de los pulmones de la humanidad y que regula el clima. El río Amazonas, en sus 6,500 kilómetros de recorrido desde su punto inicial
en los Andes de Arequipa, al sur del Perú, hasta su desembocadura, recoge pues las aguas de muchos ríos, son más de 1.800 afluentes principales, y se dice que es tanto el caudal de agua dulce, el mayor de todo el planeta, que cuando desemboca en el Atlántico, a más de 100 kilómetros aún se puede tomar agua dulce. Imagínense la cantidad de agua que discurre de todo esto. Pero no solamente es el aspecto natural, sino también la riqueza de las culturas. Por tanto, se puede hablar que la Laudato Si y querida Amazonía es la novedad en la continuidad evangelizadora de la Iglesia. Es la novedad en la misión de la Iglesia. El anuncio del Evangelio tiene que estar empapado de esta espiritualidad ecológica integral. Y sin duda alguna, podemos decir que los sueños y las preguntas que el Papa Francisco nos hace nos comprometen a actuar ahora en la misión de la Iglesia para cuidar la vida y cuidar la creación de Dios. Y el mismo Francisco, en el número 160 de la Laudato Si, nos hace estas preguntas. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, dice él, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? Y la verdad es que, para ir terminando esta reflexión, el Papa Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, en el número 270, dice, hay que preguntarse no solamente por el cómo, y hay que preguntarse no por el porqué del actuar, nos lleva a una concepción suntuosa, autosuficiente de la técnica. Esta actitud humilde que nos pide el Papa Benedicto nos ayuda mucho a vivir en continuidad con la Laudato Si y querida Amazonía. Como saben ustedes, querida Amazonía termina con 4 sueños. Bueno, lo explica ahí, 4 sueños que manifiesta el Papa Francisco, que son sueños permanentes de la Iglesia. El sueño social, donde todos nos sintamos verdaderamente hermanos y hermanas. Este sueño social, que no haya diferencias entre unos y otros. Y a propósito, tenemos en este momento la alegría de comunicar que el 3 de octubre en Asís el Papa Francisco firmará su nueva encíclica, su segunda encíclica, Todos Hermanos, parafraseando las palabras de Francisco de Asís. Este sueño social se prolonga con esta encíclica, Todos Hermanos y Hermanas. El otro sueño es el sueño cultural, donde se respeten las culturas, donde una cultura no se sienta mejor que otras, y unas culturas
que desemboquen en la cultura del encuentro que llama el Papa Francisco. Y también nos manifiesta el sueño ecológico de cuidar nuestra casa común que está enferma. Y ahí está implícita no solamente la crítica, sino también la búsqueda de un nuevo sistema económico alternativo al actual. El documento el Papa Francisco y también de las generaciones futuras. Y por último, el sueño eclesial. Papa Francisco dice, sueño con una iglesia servidora de la humanidad, como lo planteaba también el Concilio Vaticano II. Como ven, pues, hermanos y hermanas, este es un tema muy actual, muy comprometedor, porque tenemos que caminar juntos. Y las obras misioneras pontificias, como su nombre le indica, son obras. Obras son amores y no las razones. Y misioneras nos estamos tocando el fundamento de la iglesia. Esencialmente la iglesia es misionera por mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Y pontificias porque es el impulso que queremos nosotros ser conscientes de apoyar al sumo pontífice en su misión de unir a todas las iglesias particulares en un solo camino, el camino de la humildad, el camino de la sencillez, como Francisco de Asís, el camino de la articulación entre todos y cada uno de nosotros. Creo que aquí es muy importante decir, por último, que María, la Madre de la Iglesia, es la misionera por excelencia. Ella nos enseña que llevando a Jesús, ya es la Iglesia naciente, va apurada, aprisa a las montañas de Judea a visitar y servir a su prima Isabel. Yo le pido a la Virgen María que nos ayude siempre a estar muy prontos, ágiles y más todavía en este contexto de pandemia, a servir y servir como María nos lo enseña. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Su Eminencia, Cardenal Pedro Barreto. Realmente palabras inspiradas. En modo particular, lo que necesitamos el énfasis de vivir esta sinodalidad. Estas reuniones regionales de los países bolivarianos tienen como finalidad precisamente profundizar lo que es el trabajo mancomunado, por lo menos nuestros 5 países bolivarianos, el discernimiento para poder buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque necesitamos también, como nos dijo el mismo Papa Francisco, la renovación de obras misionales pontificias. Muchas gracias, Su Eminencia, y damos paso en este momento entonces a todos los directores o los que están participando para poder hacer alguna pregunta o alguna intervención. Quizá el soporte técnico puede ayudar un poco a las personas que desean hablar. Bueno.
Bueno, aquí de OMP Colombia, Eminencia, pues para agradecerle también a nombre de pues, nuestras obras misionales en Colombia y de los hermanos de los países bolivarianos, este regalo de separar este espacio para acompañarnos, para animarnos en este encargo pues, que el Señor nos ha confiado del espíritu misionero en nuestros países, para las iglesias particulares que están en nuestros países. Y pues porque en los países bolivarianos pues estamos en la Amazonía y nos anima mucho pues lo que ya el padre Víctor decía de fortalecer el trabajo de comunión, de sinodalidad. Quería pues un poquito compartir aquí en Colombia. Los señores obispos llevan varios años, también por los congresos misioneros nacionales. Vino el señor prefecto, en ese entonces el cardenal Filoni, en el 2016, y dejó sembrado una semillita de que como iglesia que peregrina en Colombia, hacer mucho más para ayudar a los territorios que están en la Amazonía y a los vicariatos apostólicos. Poco a poco se está haciendo un trabajo de reflexión, de oración. Ya algunos señores obispos han dado pasos concretos de enviar a algunos de sus sacerdotes o incluso de sus laicos. Y bueno, eso está como caminando. Yo pensaba, Eminencia, pues que eso nos ayuda pues en nuestros propios países. mmm, la atención por la iglesia en la Amazonía y por algún gesto, como nosotros, pues lo que podamos desde obras misionales con los señores obispos, en ese sentido de la cooperación misionera con las iglesias que están en la Amazonía. Sé que esto pues no es fácil y es un camino también sinodal, pero pues pensaba Eminencia como en eso, de que podemos apoyarnos para animar a nuestros señores obispos, a nosotros como MP pues también caminar por allí, de pues a nivel general pues todo lo que nos dice el Papa de la espiritualidad con estos 4 sueños de querida Amazonía. Pero también como, no sé, se me ocurre y le pido a su eminencia a ver qué nos puede dar de luz, si podemos pensar como en un camino para que nuestros países, las iglesias particulares, puedan dar más pasos concretos de cooperación misionera con las iglesias que están en la Amazonía. Es posible que su eminencia también tenga conocimiento allí en Perú o en otras partes. Aquí en Colombia se está trabajando, pero pues estamos en ello. No sé, eminencia, que nos pueda como decir al respecto de este caminar también sinodal para mirar cómo más podemos apoyar la iglesia que está en la Amazonía. Gracias, padre Alexis. Yo quisiera simplemente subrayar lo que ha indicado. Fundamentalmente, hay todo un proceso sinodal, como ya lo he indicado, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Querida Amazonía, documento final del sínodo, y ahora todos hermanos, ¿no? Con la propia encíclica. Hay todo un proceso de acción y de acción misionera, ¿no? Ahora, la Amazonía, como dice el mismo Papa Francisco, es importante para la humanidad, el bioma, pero también es importante para la Iglesia. El sínodo sobre la Amazonía es único en la historia de la Iglesia. Nunca antes ha habido de una región que comprendía 9 países, ¿no? Es cierto que era el continente americano,
el continente africano, de Asia, de América, pero eran continentes. Aquí ya es un bioma. Y la importancia que tiene la Amazonía para la humanidad. Pero también la Amazonía tiene mucha importancia para la Iglesia. El mismo Papa Francisco en alguna oportunidad dijo que la Iglesia en la Amazonía es un banco de prueba para la Iglesia universal. Entonces, si nosotros en este momento pensamos solamente en la región amazónica y en la Iglesia amazónica, estamos como cortando una experiencia del espíritu, porque desde la Amazonía, desde lo pequeño, desde lo invisible para muchas personas, ¿no? Recuerden esa pregunta que Nicodemo hizo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como diciendo, de un pueblito pequeño va a salir algo bueno. Y hablaba pues de Jesús, que después lo aceptó como camino, verdad y vida. Igual pasa, de la Amazonía puede salir la renovación de la Iglesia, la reforma de la Iglesia. No es que ahora nos sintamos los países amazónicos como los más importantes, ¿no? La evangelización, la misión de la Iglesia surge desde abajo hacia arriba, ¿no? También de arriba a abajo, es lógico. Hay como una especie de momento. Pero yo, que tuve la experiencia de estar cerca del Papa al encontrarse con los hermanos y hermanas indígenas amazónicos, por aquellos que viven en la Amazonía, yo le veía su rostro de felicidad, porque de la periferia, de los que estaban ocultos, fueron al centro de la cristiandad. Y esto es importante para recuperar, yo diría históricamente, el olvido, no de la Iglesia, porque la Iglesia ha estado presente en la Amazonía desde el momento que llegó al continente americano, pero que definitivamente no cuenta ni para los políticos, ni para los economistas, ni para las empresas. No cuentan los que viven en la Amazonía. Lo único que cuenta es su apetito, yo diría, voraz e irracional de los recursos naturales. Entonces, tenemos que situarnos en que en este momento de la historia de la Iglesia, la Iglesia en América Latina y el Caribe, desde la Amazonía, está apoyando este proceso de renovación de las obras misionales pontificias. Y por tanto, yo creo que aquí hay que ser muy conscientes que nos estamos jugando el futuro de la renovación de la Iglesia, y una Iglesia que mira al mundo con ojos, corazón y voluntad de salud de Jesús. Entonces, yo diría que sí, y el CELAM está un momento muy importante de renovación, pero va en la línea de la comunión. No solamente es enviar sacerdotes o ayudar a todo el conjunto de la Iglesia en América Latina, desde la Amazonía, hay que ayudar en esta actitud misionera de la Iglesia de anuncio la presencia de Dios, de Jesús en el mundo. Esto es lo que yo podría. Gracias, Eminencia. Gracias. Muy bien. Si alguien tiene el micrófono prendido y no está interviniendo, por favor que lo apaguen, porque está interviniendo lo que dice el monseñor. ¿Alguna otra persona desea, por favor,
extender algún comentario o preguntar algo a su eminencia? Eminencia, muy buenos días. Sí, Eminencia, soy el padre William del Vicariato Apostólico de Imiria. padre Emilio. Sí, adelante. Su Eminencia, una preguntita. Pues yo creo que para todos los que estamos en la Amazonía, esto ha sido un motivo de esperanza, ¿no? El que se haya puesto los ojos en esta región, en esta zona. Tenía entendido que pues este año se iban a realizar unos encuentros como para empezar a motivar a que las conclusiones se aplicaran. ¿Se ha podido trabajar eso o por el tema de la pandemia ha quedado como en espera? ¿O cómo se ha afrontado la idea de poder dinamizar y poner en función las conclusiones del sínodo? Muchas gracias por la pregunta. Mire, parece mentira que ya en este tiempo de pandemia nos han obligado a todos, y Dios se sirve de estas situaciones aparentemente negativas para poder responder a lo que has preguntado. Yo puedo decirte que yo estoy participando en la red eclesial panamazónica, REPAN, que ustedes habrán escuchado, que no es una institución, es un espacio de articulación, de trabajos, de escucha, de entendimiento, también de acción, porque se han realizado numerosas acciones. Pero nos hemos reunido desde abril de este año, después de Semana Santa. Y ha habido numerosas reuniones y ahí el fruto maduro ha sido precisamente la constitución de la primera conferencia eclesial de la Amazonía. Es la primera conferencia eclesial. Todas las demás conferencias de sinodalidad son de obispos. La novedad es que la Amazonía tiene una conferencia eclesial, es decir, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, indígenas, ¿no? De comunidades nativas y también de ribereños o de campesinos que viven en la Amazonía. Esto yo diría que es un hito importante en la renovación de la Iglesia. Es verdad que el sínodo de obispos que hubo en octubre del año pasado participaron también laicos e indígenas y tuvieron voz, pero no tuvieron voto. ¿Por qué? Porque era un sínodo exclusivamente de obispos. Entonces, cuando me preguntan si ha puesto en práctica estas orientaciones del sínodo, por supuesto que se han puesto. El 29 de junio de este año, 2 meses, se ha podido ya dar a luz, podríamos decir, una de las orientaciones que el sínodo pedía, de crear un organismo eclesial que aglutine todo el proceso de escucha, de discernimiento y de acción a partir de una conferencia eclesial de la Amazonía. En segundo lugar, creo que es importante señalar que la red eclesial panamazónica continuará muy unida a la conferencia eclesial de la Amazonía. En este momento, don Claudio Humes, que es el arzobispo emérito de Sao Paulo, Brasil, es el presidente recién elegido
de esta conferencia eclesial de la Amazonía. El vicepresidente es el Monseñor David Martínez, es obispo vicario apostólico de Madre de Dios de Puerto Maldonado, al sur del Perú. Y hay un comité de 4 obispos también amazónicos que apoyan al presidente y vicepresidente. Yo, como vicepresidente de la REPAN, he quedado ahí, en la REPAN, para trabajar muy estrechamente con la Conferencia Eclesial de la Amazonía. El próximo 26 y 27 de octubre tendremos la primera Asamblea General de la Amazonía. Es decir, participarán los 110 obispos amazónicos, con 110 obispos. También participarán religiosos de la clase, también sacerdotes y laicos, tanto de las comunidades nativas como de aquellos que viven en total unas 250 personas. Es como un sínodo, pero ya de la Amazonía y en la Amazonía. Por supuesto que se harán, ¿no?, en este sentido, y facilitará mucho las cosas. Entonces, ¿y qué se está proponiendo para la Asamblea? Que tomando los 4 sueños del Papa Francisco, se pueda hacer unas, yo diría, recoger de las 120 propuestas que tiene el documento final. Son 120 propuestas. Entonces, se va a priorizar según los sueños del Papa Francisco. Por ejemplo, en lo social, ¿no?, ¿cuáles son los elementos de acción que propone el sínodo en el documento final para llevarlo a la Asamblea, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos prioritarios del aspecto ecológico, del aspecto cultural y del aspecto eclesial? Por ejemplo, se habla ya del rito amazónico. Entonces se va a conformar una comisión para que estudie esto y pueda llevar a la Asamblea General esta propuesta. Y así en todos los órdenes de cosas. Pero yo creo que lo más importante es que antes de cumplirse un año ya tengamos una conferencia eclesial de la Amazonía, que es algo totalmente nuevo. Tan nuevo es que, por ejemplo, el cardenal Tagle, que es de Filipinas, cuando participó en una de las reuniones, y con nosotros estamos esperando qué es lo que la Iglesia en América Latina, de manera especial la Iglesia en la Amazonía, decide, porque queremos hacer algo parecido. Igual pasó también con África, igual pasó también con Oceanía, ¿no? Es decir, los continentes van viendo cómo se puede aplicar en cada lugar y en cada región esta propuesta de sinodalidad y de encarnar el Evangelio de las culturas. Esto yo diría que es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, si hay alguna intervención más. Muy bien, le agradecemos entonces su eminencia, infinitamente agradecido, y apreciamos mucho dedicar ese tiempo para iluminar nuestro camino a través de su experiencia, de su entrega también para apoyar al Santo Padre. Nosotros trabajamos también en nombre del Santo Padre y deseamos seguir trabajando unidos con más profundidad de comunión. Muchas gracias y nos comunicamos después de esta intervención. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias, Su Eminencia.
Bueno, muchas gracias y que sigamos caminando juntos la misión de la iglesia. Danos su bendición antes Gracias, que se vaya, su eminencia. Danos su bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en su caminar eclesial misionero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Que Dios nos bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces, compartimos esta riquísima, realmente inspirada ponencia de su eminencia el cardenal, y vamos a seguir con los temas que estuvimos compartiendo antes.